¿Qué tal? Bienvenidos a todos. La idea es, bueno, dadas las circunstancias, hacerles un mini video explicativo de los pasos, los primeros pasos para el uso del software Scilab para la materia de sistemas de control automático de la UNDAP. Eh, a esta altura ya deberían de tenerlo instalados, al menos en su PC. Así que vamos a ver la primera apertura. Sería Scilab dentro de las opciones que le aparecen, abrir el Scilab en desktop. Y una vez que abre se van a encontrar con esta ventana, la cual podemos maximizar y vamos a encontrar una distribución de trabajo de las siguientes secciones. Hay algo que se llama consola, que es este espacio en donde uno puede introducir instrucciones, por ejemplo la más sencilla, una cuenta matemática. Tenemos la paleta del buscador de variables, justamente. En el explorador de variables lo que vamos a ver es que toda variable que se defina, por ejemplo en la consola, la podemos buscar acá. Obviamente, acá como no definimos ninguna variable, devuelve un ANS solamente ahí para retribuir el último valor dado de la última instrucción dada. Para iniciar un proyecto por script, por ejemplo, podemos hacer un clic acá, New Script, y se va a abrir un Synode, que es el espacio de scripteo que tiene el Scilab. Esto lo pueden usar como una ventana independiente o pueden, a partir de esta barra celeste, mantener apretado y doquearla ahí sobre la consola, por ejemplo, si quieren. Lo primero que podemos hacer en script es, como les decía antes, es definir una variable. Por ejemplo, una variable que se llame g igual a 12. ¿Sí? Para ejecutar, lo que podemos hacer rápidamente es control L. Control L es una abreviatura del teclado, lo cual nos permite ejecutar rápidamente esta instrucción. Si la apretamos control L, ya tenemos acá, por ejemplo, la G definida en la paleta de variables como 12. En la consola también aparece la ejecución del script a medida de las líneas de instrucción que no estén comentadas. Comentadas no, finalizadas con punto y coma. Por ejemplo, si yo defino G, defino Z igual a 4, defino X igual a 1 y lo ejecuto, voy a poder ver en la consola la ejecución de cada línea. Sin embargo, y en el buscador de variables los resultados. Sin embargo, si le pongo punto y coma, punto y coma, punto y coma, ejecuto. Y en esta nueva ejecución solamente tenemos la línea de instrucción sin el resultado. Si después ponemos una definición de una variable a partir de las otras tres, por ejemplo, i igual a z más g más x, y ejecuto, tenemos la instrucción y por debajo el resultado. Al igual que el resultado aparece en el buscador de variables. Si le hacemos punto y coma, solamente vamos a tener la instrucción y acá el resultado. Recuerden que esto tiene sensibilidad, es case sensitive, sensibilidad a lo que es en mayúsculas, así que tengan cuidado con esto. Si yo puedo a través de la consola, por ejemplo, llamar a una variable definida, si yo la llamo a través, por ejemplo, la I mayúscula devolvió su valor correctamente, si uso la I minúscula me dice que esta variable no es reconocida, no está definida. Esto por un lado es el scripteo. En el scripteo no solamente vamos a hacer operatorias sencillas, sino que también podemos definir vectores de tiempo. Una manera, por ejemplo, sencilla de definir un vector de tiempo equidistante entre cada pasito, digamos, de tiempo que generamos en ese vector es la siguiente. Por ejemplo, podemos definir un vector de 0 a 10 unidades. Por ejemplo, ponemos de 0 a 10. Si esto lo ejecuto, nos hace un vector en la cual el paso es de una unidad.
del 0 al 10 inclusive. ¿Sí? Eh, Justamente acá en el buscador de variables nos dice la dimensión de este vector. ¿Sí? Lo que nos está diciendo es un vector fila, digamos. Ahora lo que podemos hacer es, por ejemplo, a este mismo t, definirlo, o sea, redefinirlo, por ejemplo, como un vector que varía entre 0 y 10, pero con un paso, que también lo vamos a hacer con los dos puntos, de 0,5. 0.5. Entonces fíjense que ahora obviamente ya vamos a un vector de largo 21 y los pasos, como podrán verlo, es de 0,5 unidades. En el caso que yo quiera hacer algo más preciso, el cambio más continuo, por ejemplo puedo poner una expresión con notación científica, quiero poner 10 a la menos 3, 1 por 10 a la menos 3, la notación científica en Scilab la vamos a escribir de la siguiente manera: 1e menos 3, por ejemplo, para 10 a la menos 3. Esta e corresponde a la notación científica, no corresponde al exponencial. Entonces ejecuto esto nuevamente y fíjense en la consola la cantidad de números que me genera. Es un vector obviamente de largo 10.001. Y esto en un proceso, también si quieren, después esto lo pueden usar en un for y demás, o en un while, va a hacer que la máquina genere más subprocesos y esto atare un poco la ejecución del script. Entonces lo que pueden hacer es simplemente no imprimir todo ese resultado en pantalla y eso va a hacer que fluya mejor el programa. Como siempre, punto y coma, ejecuto, listo. Ahí no me imprime todo en la pantalla. El generar un vector de tiempo, como en el caso este de t, es fundamental para nosotros hacer simulaciones y simulaciones dentro de lo que es en el ámbito de Xcos. En el ámbito de Xcos vamos a ver que vamos a tener que generar fuentes de clock en el cual nos determine el tiempo de ejecución del programa. Vamos a comenzar con eso. El Xcos. ¿Cómo abro el Xcos? El script puede quedar abierto. Ese side note puede quedar abierto. El Xcos lo podemos abrir en primer lugar haciendo clic en la consola. ¿Por qué? Porque acá arriba, mientras esté activo en la zona de scripteo, tenemos opción para ejecutar el script. Cuando nosotros hagamos clic en la zona de consola, vamos a tener las opciones del Scilab, de la consola de Scilab. Una de ellas es este iconito, que es la apertura del Xcos. Hacemos clic. Y el Xcos, como les comentaba, es un espacio que vamos a poder programar o simular en distintos sistemas de control utilizando bloques. La paleta de bloques la tienen, ya se les abre por defecto. En caso de que no la puedan encontrar, por ejemplo, o la cierran, la pueden volver a abrir usando View Palette Browser. Ahí vuelve a estar la paleta de herramientas. Como vimos en la clase anterior, el sistema de control se compone básicamente de 3 o 4 bloques, creo yo, fundamentales. Uno es CLR, como está acá en el Xcos, es quien me va a permitir introducir una función de transferencia que va a representar a nuestro sistema LTI y que va a ser la planta a controlar. Entonces hacemos un clic y la arrastramos en el campo. Otro bloque fundamental va a ser el bloque de la referencia, que lo podemos representar como una función escalón, ¿sí? Estos bloques tienen flechas, como podrán ver, de salida y de entrada. La idea del Xcos es no solamente tirar los bloques al espacio de trabajo, sino también hacer la conexión entre ellos. Por ejemplo, vamos a diagramar un sistema de control básico.
El sistema de control básico, más básico que podemos encontrar es un sistema de control on-off. El sistema de control on-off, la acción del on-off y sus condiciones de prendido y apagado pueden ser representadas por un ciclo de histéresis. Entonces usamos este bloque de histéresis y lo tiramos al área de trabajo. El ciclo de histéresis, como cualquier otro controlador, va a responder ante lo que es un error del sistema. El error del sistema habíamos visto que se define como la diferencia entre la referencia y el valor de la variable controlada, o sea, el valor de la salida de la planta o de la realimentación a través de un sensor. Entonces, para hacer una diferencia, vamos a usar el bloque, summation, en el cual ya por defecto aparece un positivo y un negativo. Entonces, la resta, ¿cómo sería? Sería entre el valor de referencia y el valor de la salida de la planta. Esto después acomodan las líneas. Para acomodar las líneas pueden hacer un clic en la misma y ahí en cada nodo, en cada vértice, pueden acomodar las alturas. Seamos prolijos. Luego el error va a estar alimentando el ciclo de histéresis, que va a ser nuestro controlador on-off. Nuestro ciclo de histéresis nos va a dar una acción de control que va a ingresar a nuestra planta y a su vez esta planta nos va a devolver un valor final. Este valor final lo podemos visualizar a través de lo que la paleta de herramientas se llama un C-Scope. C-Scope viene a reemplazar lo que sería un osciloscopio, digamos. Pero fíjense, todas las flechas de entrada y de salida que son de color negro se pueden comunicar sin problema entre sí. El osciloscopio tiene una flecha de entrada también, así como la de la información de data. Tenemos una flecha de entrada que es temporal. Tiene que tener una unidad esta flecha. Eso lo podemos alimentar con un reloj. Estas son las paletas más utilizadas, pero las pueden encontrar dentro de todas estas subsecciones. Por ejemplo, el ciclo de histéresis es una herramienta que es de tiempo, es discontinua. Entonces, es mano discontinua y tienen el ciclo de histéresis. La parte matemática, que es una suma, van a ver en Mathematical Operation la opción de summation, tiene producto, summation. Lo que es osciloscopio y unidades de medida para visualizar van a ser los sinks. Ahí tenemos un montón de tipos de osciloscopio. Y lo que serían funciones de entrada tenemos en source. Ahí todas las funciones de entrada. Puede ser una rampa, una función de escalón, pulso, una constante. Y también tenemos como entrada, como les decía antes, una función de clock. ¿Sí? Clock de tiempo continuo. Esta ya coincide en la flecha roja. Y lo vamos a configurar. Acá solamente lo que tenemos que ajustar es tiempo de periodo y tiempo de inicialización, los cuales recomiendo, si no son necesarios, no tocarlos. Lo otro que debemos ajustar, obviamente, son el tiempo de simulación. El tiempo de simulación, simulation, setup, y ahí nos pide el tiempo final de integración. Este tiempo debería de coincidir con el tiempo que nosotros podemos definir en el scripteo que respalde o que acompañe al Xcos. ¿Por qué hablo de acompañar? Porque al dejar el script abierto y una variable definida, pueden utilizar esas variables en el Xcos. Veamos un ejemplo.
Cerramos. Podemos poner un clear para borrar las variables. CLC para borrar la consola. Y luego de hacer un clear y un CLC podemos hacer la definición de un tiempo máximo de simulación. Supongamos que son 10 unidades. Nosotros después veremos, según la función de transferencia que utilicemos, esas unidades a qué base de tiempo corresponden. Y un t step, vamos a poner, de 1e a la menos 3. Ejecuto y estas variables definidas las podemos utilizar en el XCOS. En el XCOS, por ejemplo, vamos a Simulation, Setup, tiempo de integración final, Tmax, tiempo de intervalo máximo de integración, T-step. Ok, vamos a ejecutar esto que no está configurado, obviamente. No hicimos nada. Pero ahí podemos ver que gracias a este scope nos devuelve un gráfico, ¿sí? Este gráfico corresponde a la salida del sistema de control según una referencia que es igual a 1, porque esto no lo ajustamos, a un ciclo de histéresis que no lo ajustamos tampoco, y a una función de transferencia genérica de 1 sobre 1 más s. Esto es todo, esperemos que hayan entendido. Cualquier duda se comunican conmigo por email. La idea de esta clase es una introducción para después comenzar con la simulación de los sistemas dinámicos del sistema de control en el XCOS, para después, entendiendo esto, realizar las simulaciones a través del script. Sin otro particular, los saludo, chicos. Buen fin de semana.